justamente desde el punto de vista y desde la perspectiva de la prevención, de la sanción y de la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, una norma bastante nueva, por cierto, que ha sido promulgada hace poco más de un año en nuestro país, sino para explicarles en esta oportunidad y en horas de la tarde cuál es el sistema internacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, ¿no? Y en ese orden de ideas, el siguiente, por favor, quiero que nos ubiquemos un poquito siempre en un contexto histórico, ¿no? En la mañana compartía con todos que el tema de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana forma un hito histórico, parte, o mejor dicho, es un punto de importancia a nivel histórico para entender el derecho de antes y un después, de cómo la visión internacional y la protección de los derechos humanos se focalizó después de la aparición del Estado liberal. Pero lo importante de esto es entender que a partir recién de 1789 propiamente, y digo de manera lamentable, solamente se focalizó, se individualizó al hombre propietario como sujeto activo de derechos, ¿no? Porque ustedes recuerdan que la Revolución Francesa trae como consecuencia una carta política, una carta fundamental donde existe una relación de derechos que se le atribuyen a un sujeto. El sujeto activo del reconocimiento de esos derechos fue el hombre y el ciudadano, ¿no? Sexo masculino, adulto, con propiedad. Y en ese entonces, y hasta muchísimas cientos de años después, no se le dio importancia al reconocimiento de derechos de otros grupos vulnerables, como los niños, como los adultos mayores, como las personas con discapacidad, como la mujer, por ejemplo. Y en esta tendencia a reconocer derechos específicos a otros grupos poblacionales, decíamos en la mañana también que la comunidad LGTBIQ está exigiendo el reconocimiento de derechos específicos. Hasta este momento esa comunidad, desde un punto de vista de regulación normativa en el Perú por lo menos, no tiene tuición legal, no tiene amparo legal diferenciado. Como personas sí, pero como comunidad no, ¿no? A diferencia de las mujeres, de los niños, de los discapacitados y personas adultos mayores, que existen ordenamientos jurídicos supranacionales, es decir, convenciones internacionales de derechos humanos para cada grupo poblacional que les otorga, les confía derechos específicos para que se ubiquen en una situación de igualdad, en el plano de igualdad con las personas varones, con los hombres. Entonces, partimos siempre de la Revolución Francesa. Hasta antes de la Revolución Francesa había un sistema de gobierno monárquico, y los sistemas de gobierno totalitarios monárquicos siempre han tenido al rey, al emperador, a quien puede ser calificado en esos términos en distintos idiomas como quien decidía respecto a la vida y respecto al destino de las personas. Por lo tanto, hasta ese momento, hablar de derechos igualitarios de grupos poblacionales era materialmente imposible. Surge la Revolución Francesa y esto acarrea la aparición del Estado liberal, otra forma de Estado, y este Estado liberal le atribuye a todas las personas, en teoría, derechos en igualdad aparente de condiciones. Lamentablemente, cuando se atribuyen derechos a la población en general, no hay un reconocimiento de la diferencia que deben tener las personas por su condición personal, valga la redundancia, por su condición especial, por sus especiales condiciones de vulnerabilidad. No puede ser jamás un niño de 3 meses ser considerado como persona en un mismo plano de igualdad que un adulto de 45 años. Jamás, ¿no? Respecto de un niño, de una persona menor de edad, que todavía no puede ejercer la plenitud de sus derechos, que está en igualdad de condiciones que una persona adulta mayor que puede votar, que puede elegir, etc. ¿no? Entonces, son personas que han tenido derecho a la libertad, derecho al desarrollo, derecho a la vida, lo que fuera, pero no pueden desarrollar esos derechos de una manera transversal, de una manera igualitaria. Por eso, cuando ya aparece el Estado Social de Derecho, aproximadamente en la segunda década del siglo pasado, cuando aparece la primera Constitución Weimar, cuando aparece la figura de Kelsen como un pensador del derecho, le dice a la comunidad jurídica, al mundo en general, que tiene que haber una norma supranacional como es la Constitución, para el efecto que en esa norma se condensen líneas de trabajo o líneas de conceptualización de entidades públicas como el Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional, como el Poder Legislativo, etc. Cuando aparecen ese tipo de normas supralegales que en su compendio, ¿no?, se incluyen instituciones autónomas del Estado, y adicionalmente en esa norma supranacional se establecen cuáles son los derechos de las personas,
se está redactando por parte del constituyente normas que tienen la calidad de directrices para que todo el ordenamiento que está por debajo de ese rango normativo se oriente a los objetivos constitucionales. Y por eso tanto las constituciones modernas como los tratados de derechos humanos que rigen en todo el mundo respecto a poblaciones vulnerables tienen principios rectores que en su redacción incluyen derechos específicos para los grupos poblacionales. En toda esa gama de tratados de derechos humanos nos vamos a referir el día de hoy a dos que son fundamentales. Un tratado de derechos humanos específico en el tema de género es la Convención de la CEDAW, que es una convención que está orientada a la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Por sus siglas en inglés, esta convención se escribe CEDAW, la Convención de la CEDAW de 1978. Pero esas convenciones internacionales a las que Perú se ha adscrito sin ningún tipo de observación traen como consecuencia que después en el ámbito latinoamericano aparezcan otras convenciones que solamente son locales, son a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y por eso ustedes van a encontrar muchas convenciones internacionales, pero a nivel latinoamericano otras que son específicas. Y en este tema de género, si bien es cierto, tenemos un tratado internacional que es el de la CEDAW, que está orientado a la erradicación de toda forma de discriminación contra la mujer, y no hay una forma más terrible de discriminar a una mujer que es a través de la violencia. A nivel de Latinoamérica ha surgido otra convención, que es la Convención de Belén do Pará, que es una convención destinada específicamente a no solamente prevenir, sino a sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces son dos normas supranacionales que en ese momento rigen a nivel mundial y latinoamericano. Y lógicamente cuando un país suscribe un tratado de derechos humanos de esta naturaleza, se obliga a bajar a nivel de un rango normativo la regulación normativa de los tratados para que se apliquen a nivel normativo. Sin embargo, sobre todo para ustedes que son psicólogas, el que no se hubiera redactado una ley como la que tenemos en este momento vigente, la 30.364 de su reglamento, no implicaba que el Perú, a través de sus operadores de justicia, policías, abogados, fiscales y jueces, no hiciera autoaplicativa tanto la Convención de la CEDAW como la Convención de Belén do Pará. ¿Por qué? Porque toda regulación normativa que tiene el rango de Tratado de Derechos Humanos, conforme a nuestra Constitución de 1993, es autoaplicativa. ¿Qué significa esto? Que si esas convenciones no bajan a un nivel de una norma, de una ley, un reglamento, lo que fuera, se pueden aplicar las convenciones para hacer una justicia diferenciada respecto a grupos poblacionales vulnerados, en este caso las mujeres. Así no tuviéramos la ley que en este momento está vigente, y su antecedente fue la ley 16.660, la ley de protección frente a la violencia familiar. Estas dos normas supranacionales, estos dos tratados supranacionales serían autoaplicativos y son autoaplicativos en el Perú. Pero la importancia de estas dos normas es en principio que se dan en momentos históricos sustantivos, ¿no? En 1978 aparece la Convención de la CEDAW, pero eso significa que antes de la Convención de la CEDAW no se ha visibilizado el tema de la violencia de género a nivel mundial. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En muchos países de la región, tanto en Latinoamérica como en los países de Europa Occidental y en Estados Unidos, hubieron muchísimos movimientos feministas porque formaban parte de ellos mujeres, ¿no? Y de bien el término feministas, enarbolando la bandera de la lucha de derechos diferenciados. Y no sé si han tenido ustedes oportunidad de leer, y si no han tenido tiempo de leer sobre el particular, les sugiero que vean una película que se llama Las Sufragistas. ¿La han visto? ¿No? Las sufragistas, las pueden buscar en Google, ¿no? O de repente, no quiero hacer promoción de derechos, de atentar contra los derechos de la propiedad intelectual, pero quizás por allí, en alguna tiendecita donde vendan algo de piratería. Mejor no digo que van a hacer porque estoy induciéndolas a la comisión de un delito, pero es con fines académicos. Simplemente con fines académicos. Si no la bajan de Google, de repente la pueden encontrar ya traducida con subtítulos para que la vean, porque realmente quienes tenemos pasión por este reconocimiento, no solamente de derechos diferenciados, sino que estos derechos se ejerciten y se garanticen, creo que esta película es el ABC de cómo se gestan todos estos movimientos sociales para que en este momento todas las mujeres que estamos en este escenario podamos exigir el reconocimiento de derechos específicos, ¿no?
y no solamente el reconocimiento, sino que las autoridades garanticen el libre ejercicio de esos derechos. Pues bien, hubieron muchos movimientos sociales, tanto como les digo en América como en Europa, no en Asia ni en el lejano oriente, pero sí tanto en Latinoamérica como en Europa occidental, y fue gracias a esas luchas intestinas de mujeres decididas a que por fin se le reconozca como sujeto de derechos, es que se dieron muchas declaraciones, varias declaraciones por parte de Naciones Unidas sobre el particular, pero recién llega a un nivel de desarrollo normativo el reconocimiento de derechos específicos en 1978 con la Convención de la CEDAW, ¿no? Y eso se da porque esto se da porque en el camino del reconocimiento de derechos específicos surge un fenómeno que los constitucionalistas conocen como de la universalización de derechos fundamentales a la especificación de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque los derechos aparentemente eran universales para todos, pero en teoría no había una diferenciación con grupos vulnerables. Cuando ya el legislador internacional y nacional empiezan a ver que el adulto mayor necesita determinados derechos distintos a una persona que no esté en esas condiciones, cuando un niño adolescente necesita ser reconocido como sujeto de derechos, necesita que se reconozca el principio rector como el principio del interés superior del niño, se lo ve ya como una persona que tiene necesidades específicas que hay que atender. Cuando la persona discapacitada, ¿no?, en una sociedad que no es amigable, se reconoce respecto a esta que necesita de apoyos, de ayudas, que a pesar de la discapacidad física, mental o sensorial, no tenga la necesidad de ser reducido a una interdicción o a un estado de incapacidad civil relativa absoluta, es que ya hay un cambio de la universalización a la especificación de derechos fundamentales. De repente estoy siendo muy técnica, quienes son psicólogos, pero me voy a explicar mejor. Miren, en nuestro país actualmente, si una persona adulto mayor empieza a tener signos de Alzheimer, empieza a tener problemas de demencia senil, si una persona de 30 años es víctima de un atropello y queda descerebrada, si una persona, no sé, de 90 y tantos años aparece caminando en la calle con morate y tiene propiedades, ¿cuál es la forma de resolver la situación jurídica de ese ser humano que no puede ser sujeto activo del ejercicio de sus derechos? Porque ustedes comprenderán y conocerán de personas que sufren, pues, ¿qué les digo?, de un derrame cerebral severo, ¿no?, de una parálisis cerebral, de un accidente cerebrovascular o de una enfermedad orgánica que lo limita en su discernimiento, ¿no? Entonces, si está limitado en su discernimiento y necesita a alguien que pueda acudirlo, si no puede por sí mismo ni siquiera atender sus necesidades básicas, legalmente, la forma como están reguladas las normas en nuestro país, implica que cualquier persona que tiene vocación, que esté legitimado por ley, como la esposa, la madre, el hijo, el hermano, porque ese es el rango de declaración que está establecido en el artículo 569 del Código Civil, pueda acudir a través de una demanda ante un juez de familia y pedir que esa persona sea declarada civilmente interdicta, o sea declarado interdicto. Ese es el nombre que se le da en el Código Civil a las personas que tienen esta discapacidad física, mental o sensorial y no pueden expresarse, manifestar ni ejercer su voluntad. Pero esto implica que va a haber un proceso judicial, esto implica que se le va a nombrar un curador procesal para que durante el trámite de la causa pueda ser representado en respecto a su derecho a defensa. Eso significa que si se prueba esa discapacidad de la forma que se evidencie, como física, mental o sensorial, finalmente se ha declarado incapaz, civilmente hablando. Una persona declarada incapaz civil o interdicto civil es un ser humano que no puede ejercer por sí mismo sus derechos fundamentales. Es decir, aquellos derechos que el ordenamiento jurídico ha posibilizado, lo ha traducido en normas. Entonces, en estos supuestos se le va a nombrar una persona que lo represente, que es el curador, que por lo general o es el cónyuge, o es la madre o el padre, o son los hermanos, o son los hijos. Pero fíjense ustedes, cuando ya hay un desarrollo internacional del entendimiento de las necesidades específicas de este grupo poblacional de personas con discapacidad o de personas de la tercera edad, que después se genera la edad genera una discapacidad, cuando surgen estos tratados de derechos humanos fundamentales, se tiende a evitar que la persona se convierta en un objeto de derecho, sino que se mantenga como sujeto de derecho. Y por eso que cuando en el año 2006, más o menos, se la Convención Internacional de la Persona con Discapacidad, se reconoce legalmente a nivel de un tratado supranacional que estas personas, bajo ningún concepto, deben ser limitadas en el ejercicio de sus derechos civiles.
Y esta convención establece que a este grupo poblacional se le tienen que prestar apoyos o ayudas para el ejercicio de aquellos derechos en los que se encuentren limitados. Un caso práctico: una persona que sufre Alzheimer y que tiene una pensión. Para que pueda cobrarse esa pensión, porque ella no puede ir al Banco de la Nación, porque ya no puede firmar su planilla de pagos atendiendo al problema de salud que lo aqueja, cuando hay una situación de esa naturaleza y se ha llevado a cabo todo el proceso judicial de interdicción, va a ser el jurador que, representando a esta señora, pueda cobrar los saberes, pueda administrar los saberes y cubrir las necesidades de esta persona. Pero aquí ya estamos viendo a quien sufre de la discapacidad como un objeto de protección, no como un sujeto de derechos. Conforme a esta convención que les vengo explicando, lo que propone esta convención, lo que impulsa a nivel de los estados, es que estas personas tengan apoyos y ayudas para aquella actividad en la que está limitada. Entonces, si esta persona por A o B ha quedado muda por a causa de un problema orgánico cerebral, tendría que nombrarse, según la convención, un apoyo o una ayuda, es decir, nombrarle a un representante para que realice aquellas actividades a las cuales está limitada, cobrar sus cheques, hacer alguna transacción económica. Pero para el resto de aquellas otras actividades o derechos en las que puede expresar su voluntad, no se le debe limitar. Lo que ocurre en nuestro país es que cualquier tipo de discapacidad, absoluta o relativa, es decir, diferente es el que sufre de retardo mental a aquel que sufre de una esquizofrenia, y por esto ese le puede limitar relativamente sus derechos y al otro de manera total. Para estos dos casos, la ley establece que en todos estos casos se tiene que nombrar un curador para que lo represente para todo el ejercicio de los derechos. Entonces tenemos un muerto civil, tenemos una persona que respira, que de repente todavía tiene cierta motilidad, que puede hablar algo, pero que no puede ejercitar sus derechos civiles. Entonces, es una especie de muerte civil de quien está interdictado civilmente. Miren ustedes cómo el desarrollo de los tratados de derechos humanos ha diferenciado a los grupos poblacionales, a estas personas con discapacidad, al adulto mayor, a las mujeres y a los niños. Y todas estas convenciones internacionales, específicamente el de las mujeres, ya en nuestro país han bajado a un nivel normativo y se han traducido en herramientas para la defensa, no solamente del reconocimiento de sus derechos, sino para garantizar el ejercicio pleno de los derechos específicos que las mujeres tienen. Y sobre el tema de género es que nos vamos a referir en la clase del día de hoy. Nuevamente, para los que han venido hace unos minutos, vamos a ver el marco teórico del sistema mundial de protección a los derechos de la mujer, entendida esta como parte de un grupo poblacional sumamente vulnerable y que a lo largo de los años y de los siglos en la historia permanentemente ha sido vista como objeto de protección y no como sujeto de derechos. Es recién en 1978 que surge la Convención de la CEDAW, que ya hay un tratamiento mucho más diferenciado, pero orientado a eliminar cualquier forma de discriminación contra la mujer. Y la manera más frecuente y más grave de discriminar es a través de la violencia. Por eso es que esta es la primera convención de género para el reconocimiento de derechos, para la garantía de los derechos, y que insta a los estados a cambios normativos realmente importantes y sustantivos para este propósito. Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, el 18 de diciembre del año 1979, aprobó esta convención de la CEDAW, 1979, que tiene regula entre las obligaciones que ha incorporado tres que son básicas y sustantivas, no solamente para el Estado peruano, sino para todos los estados que han suscrito la convención de la CEDAW, que se da en este orden: respetar, proteger y garantizar. Respetar significa que los estados y cualquier autoridad deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos de las mujeres. Es decir, le confía a los estados una posición abstencionista para el efecto de interferir en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. En un segundo orden de ideas, como una obligación para todos los estados, está el de proteger. Se obliga a los estados entonces a prevenir y sancionar cualquier forma de violencia contra la mujer, y en tercer lugar, a garantizar, lo que implica que los estados deben viabilizar el acceso de las mujeres a medidas para la plena realización de sus derechos específicos, ¿no? Estas son las tres obligaciones básicas de los estados que están establecidas en la Convención de la CEDAW: respetar, proteger y garantizar en todo orden de cosas los derechos específicos de este grupo poblacional.
En consecuencia, si el Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos de la mujer, los Estados deben revertir cualquier situación coyuntural que genere desventajas estructurales que afectan a las mujeres, como la invisibilidad doméstica, ¿no? Sepan ustedes que hace poco se ha reformado el Código Civil y se ha considerado el trabajo doméstico como una actividad que merece no solamente un reconocimiento a nivel normativo, sino que implica que va a ser estimada esa labor doméstica, tender camas, lavar la ropa, cocinar, como un trabajo, ¿no? Lo cual va a implicar que ya no se diga alegremente como es ahora, cuando le preguntan a un caballero, ¿y tu esposa qué hace? Ah, es ama de casa. Ah, no trabaja. No trabaja. Entonces, la mujer que se dedica al cuidado de su casa, a la administración de su casa, no trabaja. Esa labor doméstica, ahora con las modificaciones que se dan en el Código Civil, tiene la significancia de un trabajo en el hogar, de un trabajo doméstico. Entonces, tanto va a colaborar el cónyuge frente a un conflicto jurídico familiar como es la determinación de los alimentos, con su cuota de esfuerzo, aportando, supongamos, 500 soles, pero si ella no trabaja, estamos estimando que ella, en la labor que realiza dentro de su casa, es una actividad laboral que representaría una suma de dinero con la que ella también está aportando al sostenimiento del hogar. ¿Me dejo entender? Porque antes eso no se visibilizaba, hasta antes de esta modificación. Y todos estos cambios normativos se dan precisamente con los cambios que se dan a nivel supranacional, en todos estos tratados de derechos humanos, específicamente en temas de género. Y por esa razón, con este tratado, con esta convención sobre la eliminación de todas formas de violencia, de discriminación contra la mujer, se exige a los Estados pues revertir todas las desventajas estructurales que afectan a las mujeres, como la invisibilidad doméstica. No sé si los he comentado en este escenario, pero hasta unos años atrás, cuando tuve oportunidad de ir a la comunidad de Vinchos en Ayacucho, me llamó mucho la atención porque estábamos intentando con UNICEF en un trabajo compartido intersectorial con varios actores del Estado, impulsar el tema de la educación en comunidades donde el idioma oficial, por así decirlo, el idioma preponderante es el quechua, en atención a que en muchos lugares de nuestro país las profesoras que van a dictar clases no hablan el idioma local, hablan el castellano y enseñan el castellano a niños, niñas y adolescentes que solo hablan otro idioma, el idioma oriundo del lugar. Entonces la tendencia actual, y eso ya ha sido impuesto por el Ministerio de Educación desde hace algunos años, es que tienen que ser personas que hablen el idioma los que enseñen en los colegios. Entonces en esta zona de Vinchos en Ayacucho había una profesora local que hablaba el quechua y todos los materiales educativos que se trabajaban estaban en quechua. Todo esto lo había invitado UNICEF en el Perú, con una inversión millonaria para toda esa zona. Pero me llamó mucho la atención ver que había más niños que niñas en las aulas polidocentes, más niños que niñas. En el aula de inicial, donde habían alrededor de unos, ¿cuántos niños? Unos 20 y tantos niños, habían 5 mujercitas, solamente 5, el resto todos eran niños, ¿no? Estábamos más o menos a unos 3.500 metros, yo calculo, porque es un frío helado, y estaban ellos con yanques, las manitos que parecían cueros y la piel de la carita toda cuarteada, media negra, de frío, ¿no? Yo estaba envuelta un poco más y me iba con un colchón encima porque era un frío matador, pero son personas que se adaptan al clima también. Yo no hubiera podido estar sin medias y solamente con ojotas, pero independientemente de eso, que son detalles menores, a mí me llamó mucho la atención que solamente hubieran niños, más que niñas, ¿no? Entonces, preguntándole a la profesora qué es lo que sucedía, no había mujercitas en el lugar, y él me dijo, no, doctora, lo que pasa es que los padres no mandan a las niñas al colegio, prefieren que estén ayudando en las tareas domésticas o pastoreando el ganado o ayudando en la chacra a los padres, pero no al colegio, porque asumen que es una pérdida de tiempo. Total, se casan, tienen hijos y se quedan en su casa, ¿no? Entonces, lamentablemente en nuestro país y en todo el mundo, la pobreza tiene rostro femenino y a nivel de grupo etario tiene el rostro de una niña. En la medida que una niña no sea educada, está en menos posibilidades de romper el círculo de pobreza y tener otras oportunidades y estilos de vida. Una mujer ignorante, una mujer que no ha tenido la posibilidad de adquirir capacidades y habilidades para la vida, definitivamente se va a dedicar al trabajo doméstico con muy pocos recursos personales para ayudar a sus hijos a romper ese círculo de pobreza y de miseria, ¿no? Entonces no hay mejor forma para que un Estado progrese que invirtiendo en la educación. Invirtiendo en la educación, pero una educación de calidad, una educación inclusiva, una educación
que supere todas estas desventajas estructurales. No puede haber una escuela rural que tenga profesoras que estén mucho menos capacitadas que una profesora que enseña en una zona privilegiada de la costa. O sea, si son profesoras, ambas tienen que tener ese mismo nivel, por lo menos casi una preparación que sea homogénea, para que se imparta una educación de calidad sin tantas diferencias sociales. Lamentablemente en nuestro país esto no es así, y por esa razón es que cuando se advierten las estadísticas a nivel de educación, cuando vienen entidades internacionales a hacernos una evaluación de cómo estamos en comprensión lectora, en comprensión matemática, las ubicaciones que obtenemos en este examen de PISA son bajísimos, ¿no? Hemos estado en un momento dado por encima de Haití, ¿no? Y Haití, pues, ya es decir, ya lo último que existe en Latinoamérica, ¿no? Es no sé, es la cultura de los talibanes en Asia, ¿no? Donde las mujeres no estudian, no trabajan, se dedican solamente a trabajo doméstico. Entonces, estamos ahora 27 del mes de enero del año 2018. Sin embargo, existen muchísimas barreras estructurales por parte del Estado que no generan condiciones en un plano de igualdad a todas las mujeres en todo el territorio nacional. Y lo propio ocurre en cualquier latitud de un país subdesarrollado. En cualquier latitud, México, Colombia, Ecuador, de repente algunos que tienen la ventaja como Chile, como Uruguay, que están muy bien a nivel educativo, pero en el resto de los países de la región, Venezuela peor. Estamos mal en ese nivel de romper estas diferencias estructurales que generan condiciones de desigualdad para el ejercicio pleno de los derechos de la mujer. Y cuando hablo del ejercicio pleno de los derechos de la mujer, no hablo de la mujer adulta, hablo de la mujer en cualquiera de sus etapas, como bebé, como niña, como adolescente, como joven y como adulta, ¿no? Porque tanto una niña de 5 años tiene derecho a educarse, o una niña de 3 años tiene educación, ahora le llaman, ¿cómo le llaman? Educación inicial, ¿no? Y el proceso de la educación básica regular empieza actualmente con la Ley General de Educación en lo que antes se denominaban nidos, y concluye con la educación superior. Tanto derecho tiene la niña de la ciudad capital de Ica como una niña que esté viviendo en Chulaján. Es el mismo derecho. No es que los derechos puedan ser concebidos en un menor nivel de comprensión o de intensidad porque una niña es quechohablante, o porque una niña es aguajú, o porque una mujer es campa y otra mujer vive en las casualidades. El derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho a una vida digna, el derecho a una vida libre de violencia, que ahora es un derecho que surge precisamente de estos tratados de derechos humanos específicos de género, son derechos de todas, no derechos de algunas, ¿no? Y lamentablemente no estamos al día de hoy en la posibilidad de decir, sí, efectivamente, todas las mujeres en el Perú ejercen a plenitud todos sus derechos, porque eso es un eufemismo. Eso es lamentablemente una paradoja. No existe esa posibilidad, no se dan los cambios estructurales del Estado porque no hay una inversión pública en educación, en salud y en justicia en la medida que sí existen en otros planos del desarrollo de competencias del Estado. Un poco más adelante, por favor. La Convención de la CEDAW exige a los Estados partes no solo que no discriminen, declarando en su artículo 15 que todo contrato o instrumento que limite la capacidad jurídica de la mujer se considera nulo, sino que modifiquen el papel tradicional de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia y tomen constantes medidas para eliminar la discriminación, incluso con acciones positivas, que el artículo 4 define como medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad, que no se consideran discriminación hasta alcanzar los objetivos de igualdad real entre hombres y mujeres. Miren, un ejemplo práctico de lo que acabo de leer, para que ustedes tengan una idea de lo que significa una acción positiva de discriminación cuando hablamos de grupos poblacionales vulnerables. Todos sabemos que las mujeres, por nuestra condición, no solamente podemos procrear, no solamente podemos dar a luz una vida, sino que existe un periodo hasta los 3 años que sustantivamente una criatura tiene que estar más al lado materno por un tema de los primeros cuidados y lactancia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la mujer tiene un periodo de pre- y postnatal, y ahí viene este tema de los derechos específicos por su condición de género, también la mujer tiene derecho a la lactancia, a que se pueda considerar una hora para llegar más tarde o salir una hora más temprano del trabajo, precisamente en atención a los primeros cuidados que necesita un niño. Y en este orden de ideas se han dado muchas acciones afirmativas a favor de la mujer, no solamente en el Perú, sino en muchos ámbitos laborales,
En Europa Occidental, por ejemplo, en Suiza, hasta donde tengo conocimiento, el descanso postnatal no son 45 días posteriores al parto, sino 2 años. 2 años. ¿Por qué? Porque en los países del primer mundo, en los estados de bienestar, los estados welfare, donde el Estado brinda todos los servicios básicos de calidad y de manera gratuita a la población, en tanto el nivel de retribución a través de los impuestos es muy alto, les permite darse a ellos estas licencias, ser, entre comillas, tan generosos para que la mujer tenga 2 años de descanso postnatal, porque por lógica, y todas las que somos, ¿cuántas somos mamás acá? Ya, quienes somos mamás, yo les hago una pregunta a boca de jarro. ¿En 45 días un niño se desteta? ¿En 45 días un niño deja de necesitar los primeros cuidados? No es así, por lógica, ¿no? Un niño necesita siempre de sus padres, pero mucho más de su mamá por un tema de los primeros cuidados. Cualquiera se le podría ocurrir, sí, pero le puede dar una fórmula. Nada reemplaza a la leche materna, nada. Pero no puede ser una lactancia forzada, apurando al niño que toma rápido, rápido, que me tengo que ir a trabajar. Porque esa mujer en menos de 45 días ya no tiene leche. A mí me pasó con mi primera hija que a empujones les di a los 4 meses un poco de leche materna. Porque desgraciadamente siendo fiscal provincial, adjunta provincial penal en esa época y luego provincial penal provisional, aunque era adjunta titular, pero que estaba cubriendo vacaciones, licencias, me nombraban hasta de terrorismo, estaba trabajando en una época reemplazando una colega como 4 meses. Todo eso implicaba pues turnos, amanecidas, investigaciones muy delicadas, acciones de inteligencia con participación de fiscales. No había en esa época todavía el tema del agente encubierto, pero se hacían operaciones tácticas con la policía en unidades especializadas donde se hacía la presencia de fiscales. Entonces, ¿qué ocurría? Que la presidencia de fiscales superiores mandaba un grupo de fiscales, una fiscal para una investigación en particular, y la policía es nocturna, y sus operativos los hacía en la noche. Entonces, yo tenía que salir de mi casa, venían a recoger veces del patrullero 9, 10 de la noche, y yo no tenía hora para regresar. Y si a esa hora a mi hija se le ocurría despertarse, mi esposo tenía que darle fórmula. Y por esa razón, a pesar de haber ya concluido mi periodo de lactancia y todavía tener algo de leche materna, se me cortó. Fue como una especie de que apaga interruptor, ¿no? La tensión, la presión, el no tener la continuidad, hace que ya la mujer no produzca leche. Y eso le pasa a todas las profesionales que tenemos que trabajar en un día a día. Entonces, 45 días no es una etapa suficiente para dejar de atender a un niño en sus primeros cuidados. En países de bienestar, en países donde existe un alto porcentaje de impuestos por parte de los contribuyentes, donde todos contribuyen, donde no hay evasión tributaria, el Estado le puede reconocer estos derechos mucho, no solamente específicos, sino mucho más extensos en periodos a mujeres que deciden tener hijos, y en Europa las mujeres por lo general deciden tener hijos de manera tardía, ¿no? Y la tendencia es a no tener hijos. Entonces el hijo es un fruto precioso para el Estado. La madre tiene 2 años de licencia postnatal y en algunos países inclusive al padre le dan un periodo de acompañamiento a la madre, sobre todo cuando son primerizos, para que tanto padre como madre aprendan a ser padres, ¿no? Porque no hay escuelas de padres, aunque en apariencia existan en los colegios algunas tareas orientadas a empoderar a los padres en el conocimiento de sus obligaciones y responsabilidades. Entonces, estas acciones afirmativas que marcan una diferencia de trato entre el hombre y la mujer no podrían ser consideradas como actuaciones discriminatorias por un tema de género, no podrían ser consideradas como inconstitucionales para quienes no son abogados. La Constitución es la norma fundamental del Estado. En la Constitución existe la regulación normativa de los órganos constitucionales que van a regir la administración del Estado: Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, etc. Pero también en la primera parte de la Constitución están todos los derechos de las personas, ¿no? Los derechos fundamentales positivizados, sin que eso implique que existan otros tratados de derechos humanos que también incorporen algunos derechos, porque el derecho va evolucionando. Y como la Constitución establece que los tratados de derechos humanos que regulen temas de derechos humanos también son incorporados de manera automática al ordenamiento legal, no solamente los derechos que están en la Constitución son los que están vigentes, sino todos los demás derechos que están reconocidos por estos tratados de derechos humanos, sobre todo en materia de género. Entonces, si esto es así, y hablamos de estos temas de discriminación, en algunos países como España, por ejemplo, que tratando de empoderar más el tema de género,
y de resguardar más los derechos de la mujer, se generaron en el año 2004 con ocasión de 33 o 34 feminicidios. Se crearon, mejor dicho, los famosos juzgados de género y los juicios rápidos. Los juzgados de género, sobre todo en la Comunidad Autónoma de Madrid, están conformados por policías, mujeres, defensoras públicas, mujeres, traductoras, mujeres. Como hay tanta migración en España, hay mucha gente que proviene de Asia, de África, de América Latina, de la India, Corea, por ejemplo, hay muchísimo coreano, mucho hindú en España. Entonces tienen traductores para todos estos idiomas, todas mujeres. La fiscal, mujer, la jueza, mujer. Y por ahí no se le ocurrió a un abogado, muy, entre comillas, astuto, plantear una acción de inconstitucionalidad con la creación del juzgado de género del juicio rápido, porque dijo que era discriminatorio para el exceso masculino. ¿Por qué no había juzgado de género solamente para hombres, conformados todos por hombres? Porque cuando había juzgamientos en casos de violación sexual y habían juezas mujeres, eran muy impositivas, muy retributivas, muy sancionadoras, y cuando ese mismo caso era juzgado por un juez varón, las penas no eran tan altas, ¿no? Entonces, considera este abogado de que había un tema con la creación de los famosos juzgados de género y juicios rápidos, una acción afirmativa del Estado discriminatoria al género masculino. Y el Tribunal Constitucional Español, en una sentencia, señaló que cualquier acción afirmativa de discriminación positiva no es inconstitucional. Entonces yo puedo generar cambios que sean sustantivos para mejor por determinados grupos poblacionales, en este caso mujeres. Y eso no podría ser considerado como un atentado al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el país. ¿Me dejo entender? Entonces, la CEDAW promueve esos cambios actitudinales en los estados a través de sus órganos de gobierno, a través de las acciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, a que se planteen acciones afirmativas de reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres y se rompan casualmente esas barreras estructurales que generan que no exista en un plano de igualdad el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres, precisamente por la condición de mujer del grupo poblacional femenino. Un poco más adelante, por favor. La CEDAW es el único tratado de derechos humanos que incluye el derecho de la mujer a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos, y a tener acceso a la información, la educación y los medios que le permitan ejercer estos derechos, obligando a los estados a incluirlos en su legislación y en el sistema educativo la educación afectivo-sexual. El artículo 5 prohíbe usar la maternidad como pretexto para la discriminación laboral u otras, y obliga a reconocerla como función social en corresponsabilidad de hombres y de mujeres y servicios sociales de cuidado de la infancia. Hasta antes de la CEDAW no había ninguna regulación normativa en estos términos a nivel mundial. Ninguna, ¿no? De estos instrumentos internacionales surgen en el tiempo el concepto de los famosos derechos reproductivos, el derecho a estar informado en temas de responsabilidad paterna, de planificación familiar. Sepan ustedes que en algunos estados, desde la perspectiva de la CEDAW, inclusive cuando una mujer es víctima de violencia, el primer operador de justicia que atiende casos de esa naturaleza, que es medicina legal, no solamente les da información respecto a la utilización inclusive de la píldora del día siguiente por el temor a una concepción no deseada, sino que suministran un kit de primeros auxilios ginecológicos para evitar infecciones genitales, infecciones paragenitales, infecciones genitales por contactos sexuales no deseados, ¿no? Nosotros todavía como Estado no hemos llegado a prestar ese tipo ni ese nivel de servicios. Pero si ustedes ven películas americanas o europeas, se van a dar cuenta de toda la información que le transmiten a quienes son víctimas de agresiones sexuales, precisamente porque estos tratados de derechos humanos exigen una acción afirmativa de los Estados para la defensa, el disfrute y el reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Un poco más adelante, por favor. Ahora, la Convención de la CEDAW, que es una convención que está orientada a evitar la discriminación hacia la mujer a nivel mundial, se complementa a nivel latinoamericano con la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belén do Pará, que es un instrumento dirigido al reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres en el ámbito latinoamericano y que fue aprobado por la Organización de Estados Americanos en el año 1994. 1994. Acuérdense, la CEDAW es del año 1979 y
y la Convención Latinoamericana es del año 1994. Surge la Convención de Belén do Pará y ya se define el concepto de violencia hacia la mujer. Definitivamente, per seculum seculorum, todos los tiempos las mujeres han sido víctimas de violencia, pero la violencia, lamentablemente, contra la mujer, por lo general, se daba en un plano de las relaciones privadas de la mujer, con su pareja ocasional, con su pareja permanente, con su conviviente, con su esposo, con su ex esposo, con su ex conviviente, con el enamorado, con el novio, con quien fuera, pero en el ámbito privado. Y hasta antes que se dieran estos instrumentos internacionales de reconocimiento de derechos de las mujeres, si una mujer iba a hacer una denuncia, supongamos en el Perú, no era atendida de una manera diferenciada y no se le reconocía vivir una vida libre de violencia como derecho. La actuación del operador de justicia, policía, y aún hay muchos policías que siguen actuando de esa misma manera, eran con respuestas reactivas, viendo a la mujer simplemente como un objeto de protección, pero no como sujeto de derechos. Y por lo general, cuando iba a hacer una denuncia a una mujer, siempre el comentario frecuente era el mismo. ¿Qué le habrás hecho pues a tu marido? Te debes haber portado mal. Miren, cuando hay cuestionamientos de esta naturaleza, no solamente hay retraimiento en la denuncia, porque no se formaliza, que hay un desistimiento de continuar cualquier denuncia, sino que adicionalmente hay un sesgo discriminatorio. Si un hombre va a hacer una denuncia porque otro hombre le pegó, jamás el policía va a reaccionar de la misma manera. Jamás le va a decir qué le habrás hecho pues que te ha dado esa paliza, sino que su respuesta va a ser diferenciada, porque hay todavía un sesgo machista en la actuación de muchos operadores. Estas convenciones, tanto la de la CEDAW como la de Belén do Pará, exigen cambios, sobre todo en quienes forman parte del sistema de inmersión de justicia, y define la violencia ya no como un atentado, mejor dicho, como un menoscabo de la integridad física o psicológica de una persona, sino básicamente como un atentado contra los derechos fundamentales de la mujer como persona. Ya ve a la mujer como sujeto de derechos y en esa medida le atribuye el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y lo que hace la CEDAW ya es definir la violencia contra la mujer. Entonces, para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su condición de género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Ya lo privado dejó de entenderse como que es de dominio de las cuatro paredes y que a nadie le interesa lo que pueda pasar entre esas cuatro paredes entre un hombre y una mujer. Por eso es que estas dos normas bajaron a un nivel de regulación normativa del país, primero con la ley 26.260 que se dio prácticamente inmediatamente después de la Convención de Belén do Pará, y actualmente, a partir del 24 de noviembre del año 2015, con la ley 30.364, que la deben entender ustedes en su violador. 30.364 se publicó en el Diario Oficial del Perú el 23 de noviembre del año 2017 y rige, como toda ley, conforme a la Constitución, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Y esta Convención de Belén do Pará, la definición que hace de violencia hacia la mujer, no es distinta a la concepción de violencia hacia la mujer que está comprendida en el artículo 5 de la ley 30.364. Pero nuestra ley, recogiendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha desarrollado el concepto de violencia contra la mujer de una manera mucho más amplia. Me voy a permitir leérselas. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que le causa muerte. Les pido que vayan leyendo lo que dice la Convención de Belén do Pará y comparen con lo que yo estoy leyendo. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, es decir, de mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Hasta ahí no hay diferencia con lo que dice la Convención de Belén do Pará. Se entiende por violencia contra las mujeres la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Escuchen, ¿ah? La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica, la familia está considerada como unidad doméstica
o en cualquier otra relación. Si va a denunciar a la comisaría la amante, porque su pareja la agredió siendo él casado, ¿tendría protección esta mujer al amparo de la ley? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Un poquito más allá. En el año 2017 se dio un acuerdo plenario sobre el feminicidio y también menciona la Convención de Violencia de Pará y Sí, es que ahora, señor, hay la tendencia, doctor, existe la tendencia de no solamente en los plenos casatorios, en las sentencias del Tribunal Constitucional, nos remitamos a las normas supranacionales, ¿no? Porque estas son las normas rectoras, las normas principistas que deben regir la actuación de todos los operadores de justicia, todos y todas operadores de justicia. Y lamentablemente, cuando un fiscal, un policía, un abogado, en el ejercicio del día a día, no está empoderado en estos temas y solamente basa sus decisiones o su asesoramiento en lo que dice la ley, puede incurrir en muchos errores. Por eso, cuando yo estoy hablando de la definición adicional que da el artículo 5 de nuestra ley y habla respecto a que se da a entender por violencia contra las mujeres la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o cualquier otra relación interpersonal, ya sea la amante golpeada, la enamorada golpeada, la esposa golpeada, la choque y fuga con efecto golpeada, todas, en cualquier tipo de relación, tiene amparo legal. ¿Ya? Por favor. Solo quería Un poquito más comentar, para que escuchen todos. solo quería comentar un caso que yo vi cuando practicaba en el Ministerio Público. Es que están grabando para que se vea la participación activa de... Solo quería comentar un caso que vi cuando practicaba en el Ministerio Público y me llamó la atención un comentario que hizo la asistente en función fiscal en ese tiempo sobre una denuncia de una joven. Estaba denunciando al auxiliar del colegio por abuso sexual. Y entre la narración de los hechos ella decía que había sido abusada por 6 años en reiteradas ocasiones en el colegio, en su oficina. Entonces la asistente de función fiscal dijo algo como esto lo tenemos que archivar porque no puede darse el caso de que una mujer sea abusada reiteradas veces, porque ahí se pierde la característica del abuso, que es como tiene que ser solo una vez. Me llamó la atención eso porque prácticamente por un prejuicio o por una idea personal de pensar iban a definir el futuro de esta joven, ¿no? Sí, comparto totalmente su opinión y su preocupación, ¿no? Y miren, no todos estamos preparados para atender este tipo de casos, ¿no? Porque siempre existen, ¿cómo decirlo? No quiero ser tosca para tratarlo, pero existen posiciones personales que están ligadas a la religión, a un tipo de moral familiar, a una cultura social, al ambiente en el que nos desempeñamos día a día para tener una mirada muy personal de las cosas y de los hechos, ¿no? Pero quien es operador de justicia tiene que quitarse ese saco, esa prenda de vestir, esa ropa que lo caracteriza para adoptar la posición que sobre estos temas vienen desde organismos supranacionales de control de derechos humanos. Para esta señora que usted comenta, le es inadmisible que una mujer durante tantos años alegue que es víctima de violencia sexual, ¿no? Tenemos miles de mujeres, no solamente en el Perú, en todo el mundo, que son víctimas constantes de abuso sexual y de otro tipo de abusos, especialmente por personas con las que tienen más vinculación. Nuestro país, a nivel mundial, ocupamos el 16º puesto en abuso sexual en niños, niñas, adolescentes, a nivel mundial. A nivel latinoamericano ocupamos el 3er lugar y a nivel sudamericano el 1er lugar en casos de abuso sexual.
Y la mayor incidencia de abuso sexual en el Perú se da en supuestos de incestuosos, en supuestos donde hay relación de mucha cercanía y hasta de familiar entre el niño adolescente y la persona abusadora, ¿no? Y esto no es un acto aislado, esto es un acto que se da en el tiempo, desde que son niños hasta que son adolescentes, que quizás salgan embarazadas y luego una denuncia contra el padrastro, contra el primo, contra el tío, contra el padre. Y esto es así, lamentablemente es así, es una realidad. Doctora, me asombra que muchas personas encargadas de ejercer justicia no puedan comprender la mentalidad de la víctima. Como piensan, ¿por qué entonces regresó tantas veces? Como esta asistente pensó, seguro ella pues regresaba al colegio o ella iba a la oficina siempre. O sea, hay esa forma de pensar que no pueden creer por qué una víctima sigue allí en ese lugar. Sí, donde le entiendo. Mire, está. ¿cómo se lo explico? En nuestro país operan las paradojas, ¿no? Tenemos cientos de miles de casos anualmente de violencia contra las mujeres por los integrantes del grupo familiar, y en la carga procesal que tienen los juzgados de familia, la alta incidencia de estos casos es preocupante, ¿no? Cuando hay mucha carga procesal, mucha demanda en el servicio, la calidad del servicio decae. Lo otro es que todos estos temas de violencia, no solamente a nivel del proceso de protección especial que está regulado en la ley, sino a través del proceso de sanción que lo practican a través de la intervención de los fiscales penales y los jueces penales, la realiza cualquier operador. Cualquier operador, sea fiscal o juez penal o de familia, atiende estos casos de violencia. Pero particularmente yo tengo una mirada distinta. No todos estamos en condiciones de atender casos de violencia contra la mujer. No todos estamos en las condiciones, ni en la capacidad, ni en la habilidad para poder atender casos de abuso sexual infantil o de violencia a nivel de tentativas de feminicidio, de abuso sexual en agravio de mujeres. No todos. Debería, siempre lo digo en los escenarios donde nosotros donde voy, que debería darse ya un nivel de organización en el sistema de administración de justicia para atender un subsistema especializado para la atención de poblaciones vulnerables. Es materialmente imposible que un juez que esté atendiendo un caso de, no sé, robo agravado por una banda organizada, después tenga que atender un caso donde piden prisión preventiva por un supuesto de abuso sexual en un tipo de relación como usted menciona. O sea, no es que porque pase de un caso a otro va a adoptar la visión que desde estos instrumentos internacionales y de los criterios de interpretación que vienen de la Corte Interamericana y de las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre estos temas, no es que por pasar de un robo agravado a un caso de violación sexual, el juez automáticamente asuma todo este conocimiento especializado. No, no es así. No puede ser así. No pueden haber jueces ni fiscales que sean omnisios, que lo conozcan todo, porque el derecho es un universo. Entonces tiene que haber una especialización hacia todos estos temas de poblaciones vulnerables para que quienes trabajan estos casos tengan la visión que se exige desde los niveles de interpretación de los organismos supranacionales. Para mí es inadmisible que hasta hoy, 27 de enero del año 2018, nuestro país tenga un subsistema en criminalidad organizada, otro para lavado de activos, otro para, no sé, tráfico de drogas. ¿Qué más hay? Hay varios subsistemas especializados en la comisión de delitos que no son frecuentes, que sí son graves, y subsistemas en los que el Estado ha invertido millones de soles para su implementación. Pero los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, mujeres adultas, adultos mayores, personas con discapacidad, es decir, los casos de violencia a nivel de relación familiar y los casos de violencia de género, en número es abismal la distancia de casos que tenemos en esta materia versus los otros casos de criminalidad común organizada. ¿Cuántos casos de lavado de activos existen en el Perú? Podrá ser, de repente llegarán, no estoy segura, pero jamás van a llegar al número de casos que hay en temas de violencia contra la mujer, jamás. Y sin embargo, en esta materia, que son más casos, que son más complejos, donde tienen que involucrarse instituciones de naturaleza civil familiar, a efectos que un juez resuelva un tema de tenencia, un tema de régimen de visitas, un tema de tenencia provisional, régimen de visitas, alimento provisional como medidas cautelares, no ha invertido el Estado lo suficiente. En Lima, los jueces se ahogan con la carga procesal.
se ahogan. Yo no sé cómo se dedica, pero en Lima los jueces que ven los temas de familia, independientemente que puedan estar en un caso de sustracción internacional, están de turno durante 24 horas y tienen que atender todas las denuncias que por violencia van a su despacho. Es más, la tendencia actual es que la víctima va a la policía y no todos los policías ni todas las comisarías previsen a la víctima. ¿Sabe qué, señora? Mejor vaya directamente al juzgado, porque allí el juez le va a tomar la denuncia, va a dictar medidas de protección y también va a tomar medidas cautelares. Y allí cuentan con psicólogos y trabajadores sociales que la van a ayudar. Entonces, ¿qué hace pues la víctima? Se va en automático al juzgado. Se va al juzgado que está de turno y hay una cola de 50 personas esperando para ser atendida. Y se atiende de 8 a 4:45. Ese es el turno de un juzgado de familia. Entonces le digo yo a mi esposo tono de broma, sabiendo cómo es la problemática en Lima, por favor no me pegues después de las 4:45 porque no tengo tutela judicial efectiva. No tengo juez en horas de la madrugada. ¿Qué se hace una mujer a las 2 de la mañana que un poco más le arrancan los pelos, la agarran a patadas, la bajan desnuda por las escaleras y la tiran a la calle, o empiezan a arrastrarla en la calle para meterla a un hotel? ¿Cuántos casos de esos hemos visto? ¿Cuántos? ¿Hay juez a esa hora? No lo hay. No lo hay en Lima y yo dudo mucho que haya un juez en Ica que esté de turno viendo como competencia funcional un tema de esa naturaleza. Pero para otros casos, para otros procesos que no dejo de restarle la importancia que tienen, estamos viendo el tema del abajato, estamos viendo el tema de, ¿qué más? Los temas en los que se ha involucrado el expresidente Ollanta, en fin, Toledo, en fin, y tantos más. Para esos hay todo ese sistema que se ha implementado, hay gastos muy significativos en traductores y todo lo demás. Y para esto, que es el día a día, es donde las mujeres están siendo asesinadas, donde hay víctimas directas e indirectas de violencia por género. No tenemos implementado un subsistema que sea lo suficientemente empoderado para que brinde la garantía de los derechos de las mujeres, la garantía de los derechos de las mujeres que son maltratadas, ¿no? Es una cosa de locos, o sea, es una cosa que no resiste el menor análisis, pero lamentablemente esa es la realidad nacional. Esos instrumentos internacionales entonces han impulsado los cambios y siguen impulsando los cambios. Yo aspiro particularmente a que se den más cambios sustantivos en el sistema de administración de justicia, que por una vez a alguien se le ocurra sentarse el fiscal de la Nación con el presidente de la Corte Suprema, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, y generen las condiciones para la implementación de este subsistema especializado. Solamente así podremos exigir a todos estos operadores el suficiente compromiso, la suficiente intervención para que estas víctimas que pidan tutela jurisdiccional efectiva realmente sean atendidas en la medida de sus propias necesidades. Un poco más adelante, por favor. Seguimos. El artículo 2 de esta convención establece que se entenderá por violencia contra la mujer, mejor dicho, se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio de la mujer y que comprende, entre otras, la violación, el maltrato y el abuso sexual. Los siguientes artículos que se han referido a que la violencia puede darse lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona e inclusive por agentes del Estado, y el siguiente dispositivo, que sea tolerada por el Estado o por sus agentes donde quiera que ocurra. Todas estas variables de la violencia han sido recogidas precisamente en el artículo 5 de nuestra ley 30.364 y en el inciso B y C se repite exactamente lo que establece la Convención. Diera la impresión que esta ley es una copia de la Convención de Belém do Pará, pero era necesario, porque no se entendía que el concepto de violencia contra la mujer podía darse en el plano público como en privado. Asumíamos que una mujer podía solamente ser víctima de violencia en las 4 paredes de su casa. Y vemos, lamentablemente, que no es así. Ser mujer en un país latinoamericano, ser mujer en un país del tercer mundo, tanto en Latinoamérica como en Asia y en África, es, no sé cómo explicarlo, es sobrevivir. Es sobrevivir. Esa es la palabra, es sobrevivir. No solamente el acoso callejero, el acoso laboral, el bullying educativo, el bullying a través de los medios de informáticos, ¿no? los Facebook, etcétera, hace que una mujer
no goce del ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones que el varón, porque el varón no es tratado de la misma manera. Decíamos en la mañana, un joven puede salir en short en la calle con un bikiní o con el torso desnudo y no pasa nada. Yo me imagino que aquí en Ica es muy frecuente en el verano, los muchachos salgan al parque y solamente estén en short. Que salga una mujer solamente en short a un parque, sin nada sobrepuesto encima. ¿Qué creen que pueda pasar? No solamente va a ser objeto de obscenidades verbales, sino de tocamientos, de acoso, podrían inclusive hasta darse algunas amenazas o intentos de agresión de naturaleza sexual. Entonces, no estamos hablando de un plano de igualdad entre hombres y mujeres, a pesar que vivamos en capitales de departamentos en la capital de la República. Imagínense lo que significa esto, vivir en zonas muy alejadas del territorio nacional, en zonas de frontera, en el Llano Amazónico, en las alturas de la Sierra de Perú. Y esta Convención de Belén do Pará y la Convención de la CEDAW ha traído como consecuencia que se den regulaciones normativas a nivel nacional y en políticas públicas frente a estos temas de discriminación. Han surgido a nivel del Poder Ejecutivo una serie de acciones afirmativas como la creación de la Dirección General de la Mujer, que está impulsando esa dirección desde hace algunos años, planes y leyes que están orientadas a la igualdad de oportunidades, y precisamente en todo este escenario que ha ocasionado el que tengamos estas dos convenciones supranacionales, que se den leyes que regulan el tema de la violencia, una ley de protección frente a la violencia a la mujer y luego una ley de género, una 30.364, ha generado que el Ejecutivo pues se ponga las pilas, impulse planes nacionales que están orientados a erradicar toda forma de violencia, y ha generado una ley en el año 2007 que ha sido denominada una ley de igualdad de oportunidades entre hombres y varones. Un poco más adelante, por favor. Esta es una ley bastante novedosa que guarda relación también con la CEDAW a nivel del principio de no discriminación y que ha traído como consecuencia una serie de acciones afirmativas por parte del Ejecutivo en nuestro país. Esta ley, denominada Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, practica el reconocimiento de la equidad de género, desterrando prácticas, concepciones y lenguajes que justifiquen la superioridad de alguno de los sexos. En otros escenarios, en otros países, no van a encontrar ustedes publicidad respecto a determinados productos de consumo utilizando a la mujer como gancho sexual para el consumo de estos productos, ¿no? Nosotros ya no tenemos propaganda respecto al consumo de tabaco. No existe propaganda en ningún medio, ni periodístico ni audiovisual, que estimule el consumo del cigarro en el Perú, ¿no? Pero también por un tema no solamente de la Ley General de Salud, sino porque se ha demostrado científicamente que el tabaco, mejor dicho, el cigarrillo, es uno de los primeros agentes generadores de cáncer pulmonar a nivel mundial, ¿no? Y es una de las enfermedades del cáncer de pulmón que mata más a las personas entre todas las variables de cáncer que existen. Pero así como se ha prohibido ese tipo de publicidad, en otros países no serían mujeres en actitudes provocadoras y con ropa muy breve ofreciendo determinados productos para el consumo, ¿no? Acá, vayan ustedes, no digo acá, en Lima, salgan de Lima por la Panamericana Sur o por la Panamericana Norte con destino a las playas. En todos los carteles, o en un 99% de carteles, van a encontrar a mujeres ataviadas con ropa muy breve, mostrando gran parte de su anatomía, ofreciendo un producto, ¿no? ¿Qué se ofrece? ¿El producto o la mujer? ¿O el producto asociado a la mujer? Cuando compra el producto, recuerda a la mujer, y se van a dar a nivel de una sociedad de consumo, sobre todo en la psicología del consumo masivo, la utilización de ciertos símbolos que incentivan al consumo de determinados productos, ¿no? Y lamentablemente la mujer siempre ha sido utilizada para estos efectos, lamentablemente. En este último concurso de Miss Perú, a mí me dio mucho gusto, sinceramente, que en el momento que hacían, no sé si fue la pasarela en ropa de baño o ropa de noche, no me acuerdo, pero cada chica que se presentaba daba un mensaje de las formas de violencia y de la cantidad de mujeres que eran víctimas de violencia en todos sus matices y las consecuencias que acarreaba la violencia sobre la mujer. Ha sido el primer concurso que yo he visto a nivel de tantos años, algunos los he visto, otros no, donde he visto que la figura de la mujer
sirve en acciones propositivas, ¿no?, para evitar que la mujer sea vista como un objeto, como lamentablemente se ha vendido la imagen de la mujer a nivel mundial. Entonces, este reconocimiento de la equidad de género, desarrollando prácticas, concepciones y lenguaje que justifiquen la superioridad de uno de los sexos, es algo que todavía en nuestro país está en construcción. No digo que se ha desterrado, sino que está en construcción. Nos falta mucho llegar a un nivel como la televisora de Suecia o de Suiza, donde no vamos a tener contenido ni pornográfico, ni no hilarante, sino lo contrario de hilarante es vulgar, contenidos vulgares. Y los medios de comunicación masivos explotan, en el mejor sentido de la palabra, todos los valores positivos que puede generar el género, que puede generar la edad, que pueden generar determinadas discapacidades de las personas, para homologar a las personas, a todos los seres humanos que conforman una comunidad o una sociedad, en un plano de igualdad. Yo creo que, no sé si lo vea mi generación y vean las generaciones de ustedes, pero esa tendría que ser la orientación de un Estado, en tanto son los medios de comunicación masiva los que de alguna manera conducen las decisiones que se dan a nivel del Parlamento y las tendencias culturales de la sociedad. La prevalencia de los derechos humanos, resaltando los derechos de la mujer, es otro principio de esta ley, así como el respeto a la realidad pluricultural, al multilenguaje, a la multietnicidad, promoviendo la inclusión social y la interculturalidad. Todas, así seamos aguajún, campas, boraboras, cajamarquinas, seamos, no sé, cualquier otra comunidad del llano amazónico o de las alturas en la serranía de Perú, quechuas, aymaras, todas, de cualquier origen, tenemos estos mismos derechos, a que se entienda la pluriculturalidad del país, a que se entienda que la diferencia de idioma, de color, de piel, no crea una situación de condiciones de desigualdad. Otro principio de esta ley es el reconocimiento y respeto a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores, personas con discapacidad o grupos etarios más afectados por la discriminación. Vamos a avanzar un poquito más, por favor, porque van a ser las 6 y quiero agotar todo el temario del primer día. El rol del Estado está establecido en esta ley y el artículo 4, que está orientado a promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando las medidas necesarias para este efecto, adoptar medidas de acción positiva de carácter temporal si es necesario para llegar a un plano y un nivel de igualdad, así como incorporar y promover el uso de un lenguaje inclusivo en todos los sectores. Nuestra institución, el Ministerio Público, tiene una directiva en virtud de la cual las comunicaciones internas tienen que tener un lenguaje inclusivo. Y yo me he acostumbrado tanto a este tema del lenguaje inclusivo que cuando saludo a mis compañeros de promoción en un WhatsApp que tenemos en común, siempre les digo buenos días a todos y el O lo reemplazo por la arroba, que incluye a mujeres y a hombres. Y créanme, como tenemos ese WhatsApp hace algún tiempo, los compañeros y colegas, que algunos están en la Corte Suprema, 3 de ellos, cuando dicen buenos días a todos, también están incluyendo la barrita de la arroba. Y eso es una acción afirmativa en los cambios de mentalidad, porque cuando empezamos a decir buenos días a todos, asumimos que entienden que en ese todos están los hombres y las mujeres. Y eso lo hemos conocido mi generación y todas las generaciones anteriores. Pero desde que se han dado estos movimientos sociales en pro de la defensa y el reconocimiento de los derechos de género, hasta el lenguaje inclusivo permite entender las diferencias y las necesidades de la existencia de un género, que es el femenino, que tiene, valga la redundancia, necesidades diferentes a las de los varones. Entonces, cuando saludamos el decir a todos y todas, es reconocer a todos y todas, ¿no?, en su condición de género. Ya el todos no incluye a las mujeres, no incluye a las mujeres, la excluye. Hay que entender que el uso del lenguaje inclusivo es importante para entender las diferencias, sobre todo la importancia de las diferencias. Un poco más adelante, por favor. El Poder Legislativo, a través de esta ley, está orientado a aprobar normas que garanticen los derechos de igualdad entre mujeres y hombres en todos los niveles, conforme a los tratados internacionales que incorporen la equidad de género, la inclusión social y la igualdad de oportunidades, así como fiscalizar la aplicación y cumplimiento de las normas y políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y equidad de género. Ojo, estos tratados de derechos humanos a nivel internacional y a nivel latinoamericano, es decir, la SDAO y la Convención de Belém do Pará,
tienen comités en su desarrollo normativo que practican el seguimiento en la aplicación de estos dos instrumentos internacionales en cada estado. Y por esa razón, nuestro país periódicamente tiene que dirigirse al Comité de la CEDAW o al Comité de Decreto Pará, dando a conocer a través del Ejecutivo qué avances se han desarrollado a nivel del país en este tema de equidad de género, de igualdad de oportunidades, de romper esas estructuras que hacen diferentes a los hombres y las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos. Y estas entidades supranacionales del control de estos tratados de derechos humanos practican no solamente un seguimiento a la aplicación y a la autoaplicabilidad de los tratados, sino que también practican o expiden recomendaciones que los estados tienen que incorporar a sus cambios normativos. Lo mismo ocurre en el caso de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene un comité muy técnico. Han habido dos representantes de Perú dentro del comité, una fue la señora Susana Villarán, que dejó el comité para ser alcaldesa de Lima, y la otra que nos estuvo acompañando en el comité hasta hace poco tiempo fue la esposa del expresidente García, la señora Pilar Nores de García. Solamente en todo, desde el año 89 a la actualidad, solamente han salido dos representantes mujeres a nivel de Latinoamérica, provenientes de Perú, que han formado parte del comité. Así como existe un comité para el seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, existen otros comités que hacen el seguimiento de estas dos convenciones. Nuestro país, al haber suscrito estas convenciones sin ningún tipo de observación, tiene que no solamente reconocer la importancia de esas recomendaciones, sino ejecutarlas en el día a día del trabajo de todos los sectores, ejecutivo, legislativo y judicial. La Comisión de la Mujer y Desarrollo Social y la Mesa de Mujeres Parlamentarias también son instancias parlamentarias ad hoc que promueven políticas públicas de igualdad de oportunidades de mujeres y de hombres. Un poco más adelante, por favor. Existen aprobaciones de iniciativas legislativas hasta cuando se dio esta ley 28.983, que estaban orientadas precisamente a la tipificación del feminicidio y a facilitar el procedimiento en uso de alimentos, hecho que ya se ha hecho realidad, porque como ustedes bien saben, hay una ley actualmente que tipifica el feminicidio con sanciones sumamente altas en los casos de asesinatos de este tipo. Hay una serie de lineamientos a cargo del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de gobiernos regionales, gobiernos locales, y es así como, por ejemplo, el Poder Judicial, en la aplicación de esta ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ha generado directivas internas para los jueces en todo el territorio nacional con la finalidad de dar a estos grupos poblacionales disminuidos, excluidos, la posibilidad de una administración de justicia mucho más eficiente. Lo importante no es solamente generar esas herramientas instructivas a nivel de directivas, sino en qué medida el Poder Judicial está practicando el seguimiento de la ejecución de estas directivas internas, ¿no? Por ejemplo, una de las recomendaciones que se hace a través de estas directivas es que aquellas personas que estén involucradas en procesos de pensiones, es decir, procesos contenciosos administrativos contra la administración pública para el reconocimiento de una pensión, para la homologación de una pensión o para el incremento de una pensión, sean procesos judiciales que sean vistos con el grado de prioridad. Hay muchas personas adultos mayores que siguen acciones judiciales de carácter contencioso administrativa contra la administración que no llegan a ver vivas el resultado de sus procesos judiciales, ¿no? Y estas directivas, como les voy a repetir, que ha generado el Poder Judicial en temas de poblaciones vulnerables, sobre todo en género, asumo yo que van a generar los cambios internos en la administración del propio Poder Judicial para que los casos de violencia de género puedan ser vistos con prioridad, con eficiencia, con oportunidad. Confío y espero en que así sea, ¿no? Se ha creado inclusive una comisión de género en la Corte Suprema dirigida por una compañera de colegio, la doctora Elvia Barros Alvarado, que están viendo este tema en específico a nivel nacional. Me imagino que en algún momento va a tener que venir a ICA para ver en qué nivel se están cumpliendo estas directivas. Espero que se den cambios no solamente en ICA, sino a nivel de todo el país en este sentido. Un poco más adelante, por favor. Hay una serie de avances que se han dado en la aplicación de esta ley y se las voy a dejar aquí en la presentación porque independientemente de las exigencias de la currícula del día de hoy, yo quiero que no solamente veamos desde un punto de vista de lo que dicen las normas,
de cuál es la aspiración del legislador y los cambios actitudinales de quienes formamos parte del sistema de administración de justicia, sino que identifiquen ustedes qué nos dicen los organismos supranacionales respecto a estos cambios. Porque si sabemos qué se dice desde este nivel, creo que se pueden generar cambios mucho más sustantivos. Vamos a la segunda presentación, por favor, la que comenté. Salga de acá, salga de acá. La otra que le comenté, por favor, sí, los estándares. Estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la atención de los casos de violencia de género y su vinculación con la ley 30.364. Esto de acá a mí me parece que es la carnecita, ¿no? Ya estamos todos sintonizados de cómo ha habido ese desarrollo de la universalización de los derechos humanos a un proceso de especificación de los derechos humanos de las mujeres, los derechos fundamentales de las mujeres. Y hemos visto cómo se han dado normas a nivel internacional y a nivel latinoamericano que regulan temas de violencia hacia la mujer. Hemos visto también que existen leyes que están orientadas a la atención, prevención y erradicación de toda forma de violencia contra la mujer y su reglamento, que es la ley 30.364. Hemos visto una ley que todo este contexto genera un plano de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Pero para llevar a la práctica la ley, quienes somos fiscales, abogados, defensores públicos, abogados en el ejercicio del día a día, jueces, policías, debemos partir de estos estándares internacionales. ¿Qué es lo que los organismos internacionales de seguimiento de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige a los operadores de justicia para que sus respuestas jurídicas realmente estén en el marco y estén contextualizadas en lo que estos instrumentos internacionales exigen? Un poco más adelante, por favor. Yo ya les he explicado que desde los años 70 para adelante, con el aporte y la teoría feminista del derecho, se ha contribuido a advertir la necesidad de una protección específica de las mujeres en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Eso lo hemos desarrollado como una gran idea. Y fue así que en el año 79 surgió la Convención de la CEDAW. Siga, por favor. Siga. El núcleo conceptual de esta etapa, hasta la formulación de estos instrumentos internacionales, fue la distinción entre sexo y género. Son dos conceptos totalmente distintos. Sexo y género no es lo mismo. Mientras que el sexo es un concepto biológico, el género es una construcción de carácter social. Se definió el sexo como el conjunto de diferencias biológicas entre hombres y mujeres, y género como un conjunto de costumbres, prácticas y normas a partir de las cuales, en un contexto sociocultural y temporal, las diversidades biológicas se interpretan como diferencias socialmente edificadas que orientan oportunidades y condiciones de vida desiguales entre hombres y mujeres. Un ejemplo, ¿no? Los hombrecitos deben usar celeste y las mujercitas deben usar color rosado. A un hombrecito no se le puede poner un ropón rosado, a lo mucho un color melón o amarillo, pero de preferencia celeste o blanco, ¿no? El hombre está para lo público y la mujer está para lo privado. El hombre está para las tareas en la interactuación con otros hombres y la mujer debe limitarse solamente a las tareas hogareñas. Ya, ustedes me dirán, lo que usted está hablando, bueno, habrá correspondido a la década del 50. Lo que estoy hablando es lo que está en el entendido de miles, cientos de miles, millones de hombres en este momento, ¿no? Es tan actual hace 60 años como ahora. Lógicamente, no me estoy dirigiendo a los caballeros que están en este momento con nosotros, porque asumo, y es lógico entender que si están en un curso de esta naturaleza es porque su mirada es distinta. Afortunadamente es así, pero no todos los varones piensan igual. Por lo tanto, el asemejar el tema del sexo a género como si fuera una unidad no solamente es erróneo, sino entender que las concepciones socioculturales han diferenciado específicamente al género y han creado otros conceptos complementarios al género: orientación de género, identificación con el género, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco más allá, más adelante, por favor. Y es a partir del año 90 que se ha generado, que se ha asumido que la CEDAW por sí sola resultaba insuficiente para garantizar los derechos de las mujeres, y se reconoció la necesidad de integrar el reconocimiento de las diferencias de género en la interpretación y aplicación de los tratados de derechos humanos. Ojo, se reconoció la necesidad de integrar el reconocimiento de las diferencias de género en la interpretación y aplicación de todos los tratados de derechos humanos. Hasta ese momento,
no se daba ese nivel de interpretación respecto a los organismos supranacionales que habían casos en los que habían violaciones de derechos contra mujeres. Recién a partir del año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha practicado este tipo de diferencias y asumir que todo operador de justicia tiene que ver muy claro la diferencia de sexo, de género, la perspectiva de género, las necesidades del género, entre otros conceptos y definiciones que la propia Corte ha generado. Surge así la famosa perspectiva de género o el gender mainstreaming, dejando de paso al concepto género como sinónimo de mujer. Ya no género se asimila al concepto de mujer. Y aquel, es decir, al género como un enfoque, no, y entender que el género simplemente es un enfoque sensible al valor de las diferencias entre hombres y mujeres. Nuevamente lo voy a volver a leer, por favor, para que lo tengan claro. Surge a raíz de todos estos cambios normativos internacionales y de la creación de organismos supranacionales para el seguimiento de estas convenciones, el concepto de perspectiva de género, que ha dejado paso al concepto género como sinónimo, dejando paso al concepto género como sinónimo de mujer, y aquí como el enfoque sensible al valor de las diferencias entre hombres y mujeres. Eso es lo que es género en este momento, entender que hay un valor de las diferencias entre hombres y mujeres, y porque la condición de género, sobre todo femenino, tiene necesariamente que ser entendido como la situación de millones de mujeres que a nivel mundial necesitan que se les reconozca derechos, los derechos de todos, a los derechos específicos por su condición de mujer. Un poco más adelante, por favor. A partir del presupuesto básico relativo a que la eliminación de la violencia contra la mujer constituye el presupuesto básico e indispensable para su pleno desarrollo social, se promovió la aprobación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en el año 94. Es la convención que yo les he comentado, es la convención de Belén de Pará, primer acuerdo internacional para la eliminación de la violencia de género a nivel latinoamericano. La convención de Belén de Pará define la violencia contra la mujer, como ya lo hemos señalado, un poco más adelante, por favor, y es la CEDAW y la convención de Belén de Pará las que están fijando precisamente los estándares internacionales que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la atención de los casos de violencia de género. Pero la primera oportunidad en la que se incluyó la perspectiva de género fue una sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que lamentablemente fue con ocasión de un juicio internacional al que fue conducido el Perú por violación de derechos humanos de las mujeres, en un caso lamentablemente célebre, que es conocido como el caso Castro versus Perú en el año 2006. En la mañana comentaba que con ocasión de un levantamiento que tuvieron en los penales de nuestro país en la década del 95 a 96 aproximadamente, cuando estábamos todavía en pleno auge de la época del terrorismo, los y las terroristas que estaban recluidas en un sinnúmero de establecimientos penales a nivel nacional, sincronizadamente se rebelaron, se amotinaron. Entonces ingresaron las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales a una serie de establecimientos penitenciarios del país y lamentablemente se dieron muchas muertes en el caso del Frontón, pero ingresaron también al penal Castro y las internas mujeres que estaban separadas de los internos varones fueron registradas físicamente de una manera distinta a los varones. En el caso de las mujeres hubo un registro, un dígito registro corporal para ver si es que en algunas partes, ya se imaginan dónde, habían escondido algún instrumento que pudiera servir para la agresión de las Fuerzas Armadas y Policías que habían intervenido. Esa fue la justificación, ¿no? Las desnudaron y las registraron utilizando el dígito registro. ¿Me entienden? Esto trajo como consecuencia que quienes vieron vulnerado su derecho, no solamente a su integridad e indemnidad sexual, sino a su libertad personal, iniciaron una acción internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le ganaran al Estado peruano y obligaran al Estado peruano a una indemnización económica a favor de las víctimas, ¿no? Porque se asume que aun cuando estén en condiciones de reclusión, tanto mujeres como hombres, independientemente que sea restringido o limitado el derecho a la libertad personal, son sujetos de derecho que pueden ejercer el resto de los derechos que la regulación normativa les reconoce.
Entonces, un detenido, por el delito que fuera, si bien está privado del ejercicio de su derecho a la libertad, tiene incólume su derecho a la integridad personal. Y el derecho a la integridad personal es una integridad física, psicológica y sexual. Entonces, nadie está legitimado a amenazar ni vulnerar ese derecho fundamental. Y si hay una amenaza o vulneración de ese derecho y no se acoge a través de la intervención de los operadores de justicia del Estado, garantizar el ejercicio de ese derecho o aplicar las sanciones que corresponden a quienes han vulnerado esos derechos, la persona que ha sido víctima o el grupo poblacional que ha sido víctima puede recurrir a un organismo supranacional de control de derechos humanos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a enjuiciar al Estado y que el Estado sea sancionado por esa violación a los derechos fundamentales de esas personas. Y eso fue lo que pasó en el caso Castro versus Perú. En este caso, la Corte destacó la especificidad del género en las violaciones denunciadas. ¿Por qué? Porque a quienes habían hecho esa práctica de dígito registro, solamente a las detenidas terroristas mujeres, a los varones no. Entonces, destaca la especificidad de género en las violaciones denunciadas y establece su competencia. Dice, yo soy competente, dice la Corte Interamericana, para ver estos casos, para aplicar e interpretar la Convención de Belén do Pará y la Convención de la CEDAW también, pero ojo, sobre todo en la de Belén do Pará, que es la latinoamericana, establece su competencia para aplicar en este caso la Convención de Belén do Pará, porque la Corte, para la violación de derechos humanos de mujeres cuyos estados eran llevados a estos procesos internacionales, la Corte se basaba en otras normas de contenido internacional, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, etc. Todos aquellos instrumentos normativos en la defensa de los derechos de primera, segunda y tercera generación, pero nunca antes había utilizado la Convención de Belén do Pará para, no solamente amparándose en este cuerpo normativo de carácter internacional, reconocer la existencia de derechos específicos de mujeres, sino aplicando este control de convencionalidad, garantizar el ejercicio de esos derechos que habían sido violentados. Entonces, la Corte destaca la especificidad de género en las violaciones denunciadas y establece su competencia para aplicar e interpretar la Convención de Belén do Pará, a la que califica como integrante de un corpus juris para la protección de la integridad personal de las mujeres, para quienes no son abogadas. Este es un término latino. Corpus juris en latín significa cuerpo legal, un conjunto de normas. ¿Qué significa lo que acabamos de decir? La Corte, para resolver casos donde se cuestionaba la intervención de un Estado que no había garantizado el ejercicio de derechos de las personas que eran violentadas, no en el caso Castro, sino en otros casos anteriores, utilizaba otros mecanismos de control legal, como podría ser la Declaración de los Derechos del Hombre al que he hecho referencia, la Convención de Costa Rica, en fin, la Declaración de los Derechos del Hombre que acabo de mencionar, y muchas más. Pero en ningún caso anteriormente, a pesar que desde el año 1979 existía la Convención de la CEDAW y en el 94 la Convención de Belén do Pará, nunca antes hubiera conseguido o considerado que estos instrumentos de regulación normativa de género formaban parte también de ese cuerpo normativo internacional que protegía los derechos humanos de todos. Entonces había un cuerpo normativo integrado por varios tratados internacionales para reconocer, entre comillas, los derechos humanos de todos. También tenían que incorporarse estas dos convenciones que les he mencionado para que se integre en la interpretación de las normas los derechos específicos de todas. Y por eso es que la Corte marca un hito, como en este caso de Castro versus Perú, y establece que no solamente es competente para conocer un supuesto de esa naturaleza como la violación de los derechos a la dignidad e integridad sexual de estas mujeres, sino que al mismo tiempo dice esas otras dos normas que guardan relación con un tema de derechos de género también van a servir como base para que yo me pronuncie respecto a esta demanda que se ha practicado contra el Estado peruano. Posteriormente se dictan otras sentencias, ¿no? Como el caso Campo Algodonero versus México, que se expidió el 16 de noviembre del año 2009, referido al caso de la desaparición y muerte de 3 jóvenes mujeres en la ciudad Juárez, en México, y a falta de respuesta oportuna del Estado para investigar de manera efectiva lo sucedido. Este famoso caso de Campo Algodonero, o el famoso caso González, que también marca un hito
en la conceptualización de lo que vamos a ver un poco más adelante, ocurre de la siguiente manera. Eran 3 jovencitas que salen juntas un día viernes en la noche a pasear, les habían comunicado a sus padres que iban a salir las 3 y no regresan a su casa hasta el día siguiente. Entonces las familias, muy preocupadas porque no llegaban a su casa, van ante las autoridades locales, es decir, ante la Policía Nacional de México, por así decirlo, a denunciar la desaparición. Pero eran horas de desaparecidas, toda la noche. Y la policía les da como respuesta, ¿saben qué? Lo más probable es que se han ido con sus enamorados, sus parejas, deben estar por ahí tonteando, seguramente que en unas horas van a llegar. Además, acá solamente recibimos denuncias de personas desaparecidas por 24 horas, ¿no? Y ¿qué realizaban? Las mujeres, las madres de familia, los padres insistían y no les hacían la denuncia y no practicaban ningún acto de investigación para ubicar a estas chicas. Pasan las 24 horas y recién les reciben la denuncia. Pasan más horas y no había ninguna acción afirmativa. Pasan 48 horas, las familias, los amigos empiezan a buscar a estas chicas y las encuentran semidesnudas, golpeadas, mutiladas, violadas y muertas, cerca de un campo de algodón. Por eso es que este caso se llama el caso Campo Algodonero. Estas chicas eran de una comunidad rural de la zona de Ciudad Juárez. Era como, ¿qué decirle? Pues, ¿no? Si una chica yo soy de Cajamarca, pero soy de la provincia de Cajabamba, que tiene a su vez una serie de distritos que están muy distantes.